Sí, sí se ve. Perfectísimo. Ok. Bueno, Bueno, cuando me digan. empezamos de una vez. Gracias a todos por permanecer aquí. Es un gusto presentar al profesor Hernán Neciosub Piucan. Espero haber pronunciado bien los apellidos, si no, una disculpa de antemano. El profesor nos va a hablar sobre topología del complemento de una curva plana. Él nos visita de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Entonces, pues, profesor, le cedemos la palabra. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias por la presentación y por la invitación. Bueno, voy a hablar, como ya lo dijo el profesor, topología del complemento de una curva plana. Bueno, debo confesar que no es mi área de investigación, pero dentro de lo que yo hago, que es dinámica compleja, apareció de repente el problema de calcular la topología del complemento de una curva plana, ¿no? Entonces, voy a empezar un poco así, muy general, hablando de que en las matemáticas en general, nosotros cuando estamos trabajando siempre queremos clasificar objetos, ¿no? Tales como estructuras algebraicas, objetos geométricos o ecuaciones. Y estas las hacemos siguiendo ciertos criterios, digamos, de isomorfía o conservando ciertas estructuras geométricas. O en el caso de ecuaciones, ¿no? Viendo una relación que exista entre el espacio de soluciones. Y la idea, en general, es siempre encontrar un representante sencillo de cada clase de equivalencia cuyas propiedades que sean de alguna manera fáciles de estudiar permita deducir propiedades, ¿no? De los objetos más generales. Entonces, esto de manera muy general. Entonces, del problema que, digamos, ocupa la atención a muchos matemáticos dentro del área de la dinámica compleja es la clasificación analítica de foliaciones holomorfas, que es en el área en el que yo trabajo, ¿no? Entonces, la idea es encontrar formas normales de foliaciones y encontrar, digamos, alguna técnica que me permita agrupar dentro de un cierto grupo todas aquellas foliaciones que tengan las mismas características a esta ya dada. Entonces, eh, en general, un poco para ver de qué objetos, los objetos con los que estamos trabajando son, digamos, voy a denotar como F sub, o no sé si se puede, no se puede indicar, así que tengo que hacer esto. Bueno, entonces voy a denotar como F sub omega a los gérmenes de foliaciones holomorfas definidas por una forma holomorfa, omega, con esta característica, ¿no? Que es la propiedad de Frobenius. Así, en general, simplemente piensen en una ecuación diferencial. ¿De acuerdo? Entonces, ese va a ser una foliación, es como la descomposición del espacio Cn o de una vecindad del origen en subvariedades inmersas a él, que son soluciones de esta ecuación diferencial, pero con esta condición, ¿no? Para que la descomposición sea adecuada. Entonces, vamos a denotar como sin de F el conjunto de puntos singulares de la foliación, que son los puntos que anulan a la ecuación diferencial. ¿De acuerdo? Entonces, voy a decir que dos foliaciones son equivalentes, digamos dos definidas por omega 1 y omega 2, analíticamente equivalentes, si existe un biolomorfismo que envía hojas de una en hojas de otra, es decir, soluciones de una en soluciones de otras, que es la que aparece justamente, la condición de que lleve a hojas en hojas es lo que aparece allí, ¿de acuerdo? Bien. Dentro de esas hojas hay algunas que son bien especiales, que son, digamos, aquellas que se acumulan en el lugar singular, y a esas las vamos a llamar separatrices, separatrices de la foliación. Entonces, la definición
formal de una separatriz de una foliación, no es más que un germen de función holomorfa en el origen, que satisface esta relación. ¿De acuerdo? Este eta que aparece ahí es una dos forma definida en una vecindad del origen de Cn. Bien, entonces más generalidades sobre esto. Tenemos allí que si la foliación tiene perdón, Párate. perdón. Hola, ¿puedo seguir? Sí, por favor. Por ahí se coló algún audio. Disculpe. Ok. Bueno, entonces acabo de definir lo que es una separatriz, como aquella hoja que se acumula al lugar singular. Entonces yo puedo, digamos, distinguir dos tipos de foliaciones, como aquellas que tengan un número finito de separatrices, como en el ejemplo que pueden ver allí, la curva de rojo es una separatriz, es una hoja que se está acumulando al origen, y el resto de curvas son todas regulares. Entonces, a aquellas foliaciones que tienen un número finito de separatrices las vamos a llamar no dicríticas, y aquellas que tienen una cantidad infinita de separatrices, o sea, son una cantidad infinita de hojas que se van acumulando al lugar singular, las vamos a llamar dicríticas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ahí por poner ejemplos he puesto esos. Muy bien. Entonces, me gustaría tener una técnica para clasificar las foliaciones, primero empezando por foliaciones en el plano, ¿no? En el plano complejo. Y bueno, existe una técnica conocida como la holonomía proyectiva, que permite clasificar no todas las foliaciones, sino un cierto tipo o familia de foliaciones holomorfas. Esta técnica, bueno, digamos, los trabajos pioneros en este tipo de clasificación de cierto tipo de foliaciones con holonomía proyectiva se debe a Monceau, a Cerveau, a Messiaen, a Berthier, a Pablo Sá, entre otros. Existen muchísimos trabajos de estos señores donde aplican esta técnica de la holonomía proyectiva para clasificar cierto tipo de foliaciones, no todas, ¿no? La clasificación de foliaciones, de hecho, sigue siendo un problema abierto y hay muchos resultados parciales en la actualidad. Mismo en el plano complejo es un problema abierto. ¿De acuerdo? Entonces, una pregunta que es, digamos, estudiando este tipo de foliaciones en el plano, aparece por allí en algún momento con esta técnica la necesidad de calcular el grupo fundamental de un plano menos ciertos puntos, que un número finito de puntos. Sigue siendo, digamos, de alguna manera sencillo. Entonces, yo me propuse estudiar, ¿no? Hasta qué punto esta técnica de la holonomía proyectiva, que clasifica cierto tipo de foliaciones en el plano, permite clasificar algunos tipos de foliaciones holomorfas en C3, aumentando un poco la dimensión. Entonces, allí, bueno, hay muy pocos trabajos en foliaciones para dimensión 3. Las razones, entre las razones, hay muchas, pero entre las razones es porque la complejidad, digamos, de una técnica para llegar a la holonomía proyectiva, que es la reducción de singularidades, no existe para dimensiones, digamos, mayores o iguales que 3, pero mismo en dimensión 3 es muy complicado de comprender. Existen, digamos, técnicas de clasificación de foliaciones en dimensión 3, pero para casos muy concretos, que es, digamos, aquellas foliaciones que tienen singularidades simples. No voy a entrar en detalle porque implica, digamos, cuestiones técnicas. Yo quiero llegar, digamos, al momento en el que aparece la necesidad de justamente calcular
el grupo fundamental del complemento de una curva. Entonces, dentro de los primeros trabajos para ver si la técnica de holonomía te permite clasificar foliaciones en dimensión 3, están las de Percy Fernández y Jorge Mozo. Ellos clasifican las foliaciones en dimensión 3, cuya separatriz es una superficie casi ordinaria, ¿no? Y ahí aparece, digamos, en algún momento el cálculo del grupo fundamental del complemento de una curva con una única singularidad. Y bueno, de eso hablé en una oportunidad, creo que en el primer Congreso Internacional de Topología y Afines. Pero si vamos un poquito más allá y digamos, quiero construir todas aquellas foliaciones que tengan a una superficie de Zariski como separatriz, ¿no? Digamos, una superficie de Zariski es del tipo que aparece allí, ¿no? Un z cuadrado más una función ahí holomorfa de dos variables, con multiplicidad en el origen mayor que 2. Entonces, si yo permito que esa phi sea de un tipo especial, como por ejemplo que sea casi homogéneo, entonces existen coordenadas adecuadas donde esa phi se puede escribir como ese producto que ven ahí, producto de cúspides. Un caso interesante de estudiar es clasificar todas aquellas foliaciones que tengan a esta superficie como separatriz. ¿Mm? Y se vuelve incluso más interesante cuando los D sub I, al menos algún D sub I, es mayor o igual que 1. Porque si todos los D sub I son iguales a 1, resulta que el lugar singular de la foliación que admite a esta superficie como separatriz es el origen. Y existe un resultado debido a Frobenius que en dimensión 3 o de 3 hacia arriba, si tienes una foliación con lugar singular, un punto, entonces la foliación es analíticamente equivalente al diferencial de la separatriz. Entonces ahí no hay nada que hacer, ¿no? Entonces, si al menos un D sub I es mayor que 1, resulta que la foliación que admite a esa superficie como separatriz va a tener como lugar singular curvas, ¿sí? Estas curvas van a ser singulares y van a estar dados por los ceros de, a ver si indico, los ceros de estas curvas. O sea, el lugar singular son cúspides, ¿no? Entonces, sí se vuelve un poco más interesante y llamativo de estudiar las foliaciones que admitan como separatriz a esta superficie. Entonces, la técnica es imitar lo que ya se conoce en dimensión 2. En dimensión 2 existe una secuencia de reducción de singularidades, ¿no? Finita, de tal manera que en algún momento el transformado estricto de la foliación presenta singularidades simples. Bueno, la definición de singularidades simples significa simplemente que la parte lineal, en dimensión 2, ¿no? La parte lineal de la ecuación diferencial tenga valores propios con cociente que no es un racional negativo, ¿sí? Bueno, resulta que este tipo de singularidades es invariante por transformaciones cuadráticas, por explosiones, ¿sí? Entonces siempre existe una secuencia finita de explosiones que me lleva a singularidades simples. Entonces ese es un primer paso para, digamos, intentar clasificar foliaciones. Pero en este tipo de foliaciones que quise estudiar o que estudié en su momento, resulta que cuando yo realizo explosiones para reducir la singularidad, ¿no? Llego a un momento donde
aparece una componente del divisor seccional, ¿sí? Donde todas estas curvas que acabo de mencionar se vuelven rectas, ¿sí? Rectas, pero digamos que dentro de la componente del divisor, si yo quito el lugar singular, resulta ser un plano menos una curva, ¿no? Entonces, esa curva que aparece en la componente del divisor seccional son los ceros de esto que voy a encerrar, ¿sí? Entonces, como pueden ver, es una curva que tiene como lugar singular esos puntitos azul. Tiene más o menos el aspecto sería así, a ver si soy capaz de pintar. ¿Sí? Eso es, aparece allí. Entonces, no quiero meterme un poco en hablar de la reducción de singularidades, las componentes del divisor seccional, ni nada. Bueno, simplemente quiero con esto motivar, digamos, el hecho de mi trabajo, bueno, que en el camino del afán de querer clasificar este tipo de foliaciones, aparece justamente ese objeto, ¿no? Que es, si yo quito justamente este C en esta componente, este justamente es parte del lugar singular de la foliación. ¿Mm? Entonces, una hoja de la foliación sería justamente el plano, ¿no? Menos esa curva. Esta sería la hoja. Entonces, la técnica de holonomía significa que encontrar una fibración, ¿sí? De tal manera que cuando tú quieres estudiar cómo se comporta la foliación a ver, permítame ver si tengo espacio acá, creo que lo puedo hacer, a ver un momento. Sí, aquí, vamos a ver. Bien, en dimensión 2, ¿sí? En dimensión 2, imagínense que tienen aquí una hoja, ¿de acuerdo? Y un lugar singular, ¿de acuerdo? Entonces, tracen un lazo en torno del lugar singular, ¿de acuerdo? Entonces, si yo quiero estudiar, digamos, cómo se comporta la foliación en torno de este punto singular, entonces simplemente lo que hago es levantar esa curva, ese lazo que acabo de poner ahí, levantar y ver cómo se comporta en las hojas vecinas a esta L, ¿no? Entonces, pero para poder levantar, yo necesito, digamos, bien definido, tener una fibración aquí, ¿de acuerdo? Entonces, si yo tengo bien definido una fibración, entonces yo podría tomar aquí una fibra, ¿sí? Y levantar esa curva, gamma, a una hoja vecina a L. Y bueno, resulta que podríamos tener algo como esto. ¿Mm? Se puede, ojo, estos pueden juntarse como no. Generalmente no se junta. Esto puede venir, viajar, no sé, y volver, ¿no? Pero siempre va a volver. Entonces ese es el levantamiento de esta curva. Entonces resulta que aquí, perdón, vamos a ver. Tú tienes un puntito por acá, tú ya sabes que por ahí pasa una hoja, ¿sí? Y al levantar la curva de azul arriba, resulta que tienes esto. Entonces, esta aplicación se llama aplicación de holonomía y no depende del tipo de homotopía de la
de la curva de azul. No depende del tipo de onomotopía de la curva de azul. Bueno, entonces resulta que tú tendrías aquí una aplicación entre el grupo fundamental de la hoja, en este punto singular, ¿sí? Y el grupo de difiomorfismos, ¿sí? Esta es una sección en este punto P, que bueno, lo puedo identificar con C en el origen, ¿no? ¿Sí? Entonces esta función gamma, h de gamma induce esta aplicación entre el grupo fundamental de la hoja y el grupo de geomorfismos. La imagen de esta aplicación, vamos a llamarle ese señor, es lo que se conoce como grupo de holonomía. De la foliación, ¿de acuerdo? Entonces aquí ingredientes que necesito para poder, digamos, clasificar foliaciones en dimensión 3. Bueno, cuando mencioné sobre los trabajos pioneros en dimensión 2, resulta que hay muchos matemáticos que deducen, ¿no?, la clasificación analítica de foliaciones o sea, la clasificación analítica de foliaciones en dimensión 2, de ciertos tipos de foliaciones en dimensión 2, se reduce a la clasificación, digamos, de este tipo de grupos de holonomía. Entonces, los ingredientes son tener una fibración, ¿no?, que me permita levantar foliaciones, perdón, que me permita levantar los generadores del grupo fundamental de esta hoja a una hoja vecina. Esto en dimensión 2 es relativamente sencillo, pero en dimensión 3 resulta que después de un proceso de reducción de singularidades puede aparecer por ahí una componente, ¿de acuerdo?, del divisor seccional y una curva, ¿de acuerdo? Y bueno, resulta que la separatriz ya vista en dimensión 3 o la fibración, perdón, la fibración aquí puedo construir una fibración así que me permite levantar, digamos, en torno de estos puntos singulares, ¿sí? Me permite levantar digamos, estudiar el comportamiento de las hojas vecinas a la foliación o vecinas a esta hoja fijada, ¿no? Y bueno, la idea es, claro, si el ingrediente, digamos, importante es justamente la imagen del grupo fundamental del complemento de la hoja menos el lugar singular, que es justamente esta curva que he pintado ahí. Entonces, aquí es donde aparece, ¿no?, la necesidad de estudiar este grupo fundamental del complemento de una curva. Entonces, hay muchas técnicas para estudiar el grupo fundamental del complemento, ¿de acuerdo? Hay varias técnicas. Pero la idea es encontrar una buena representación de este grupo fundamental, ¿no?, que me permita justamente conseguir la conjugación analítica de los elementos de la base y en consecuencia la conjugación analítica de la foliación, ¿no? Entonces, regresando a lo que estaba contando, ¿no?, uno de los ingredientes es poder construir una fibración, ¿no? Bueno, resulta que si yo considero la familia de foliaciones que tengan a esta superficie como separatriz y que además la reducción de singularidades de la foliación coincida con la reducción de singularidades de esta superficie, entonces es posible construir una fibración de Hopf
que me permite hacer ese levantamiento que estaba explicando antes, ¿no? Y claro, para hacer ese levantamiento necesito justamente los generadores del grupo fundamental del complemento de una curva, ¿sí? En el caso que estuve estudiando, aparece esta curva, ¿no? Con muchos puntos singulares. Entonces, eso me llevó, digamos, a despapelar por ahí algunos artículos donde calculan el grupo fundamental de complemento una, del complemento de una curva afín, ¿de acuerdo? Y bueno, dentro de los tantos métodos que hay y formas de representar este grupo fundamental, el que me permitió, digamos, encontrar una buena representación es el conocido método de Zariski-Van Camping, ¿no? Que es una versión moderna de, de representar este grupo fundamental y, digamos, emplea lo que se conoce como monodromia de trenzas, ¿no? Entonces, voy a pasar a explicar también ahora cómo se calcula este grupo fundamental, ¿no? Lo anterior ha sido, digamos, un poco escueto, hay muchísimas cosas técnicas que hay que explicar allí, pero no quería aburrir con eso. Quiero ir ahora, digamos, un poco para motivar el hecho de por qué el interés de calcular el grupo fundamental del complemento y en dónde aparece, ¿no? A mí me apareció justo allí. Entonces, bueno, esta parte sí lo voy a pasar, que es como yo conseguí, el primer resultado que conseguimos con Jorge Mozo y Percy Fernández, es encontrar una forma normal de las foliaciones que admitan a esa superficie en cuestión como separatriz, ¿sí? Y las condiciones para que la reducción de singularidades de la foliación y la separatriz coincidan es justamente la que ven en este teorema, ¿de acuerdo? Y bueno, esto justamente me permite construir una fibración, ¿no? Identificar primero una componente del divisor seccional en la reducción de singularidades y tener una verdadera fibración que me permita levantar el grupo fundamental del complemento de una curva. ¿Mm? Bien, entonces, si yo consigo esto, entonces podemos conseguir un teorema de clasificación analítica de este tipo de foliaciones, ¿no? De hecho, fue un resultado que conseguimos con Jorge Mozo y Percy Fernández. Entonces, bueno, al grano ahora, calcular lo que vendría a ser el grupo fundamental del complemento de una curva plana afín. Entonces, considérense una curva plana afín cualquiera. El método de Van Kampen me va a permitir calcular, ¿no? el grupo fundamental de este objeto, ¿sí? Y de hecho, como mencioné antes, me permite una versión moderna y fácil de trabajar, ¿no? Entonces, para evitar, digamos, escribir tanto o la notación, voy a prescindir del punto base y vamos a denotar así como el grupo fundamental de C, refiriéndome al grupo fundamental del complemento. ¿De acuerdo? Entonces, un poco histórico es que el estudio de este grupo fundamental es un problema clásico de los trabajos de Oscar Zariski, que, digamos, aparece en el afán de querer resolver otro problema, que es buscar funciones analíticas en dos variables, ¿no? Que sea, digamos, una rama de alguna fibración, ¿no? Más o menos creo que tiene que ver con ese tipo de problemas, ahora mismo no recuerdo, pero es también, digamos, aparece como objeto de estudio de otro problema. No es que a alguien se le ocurrió, vamos a calcular el grupo fundamental del complemento, sino que aparece como en el camino, ¿no? De querer resolver un problema más grande, ¿no?
Como comenté, también existen otros métodos para calcular este, este grupo, ¿sí? Entre ellos, pues tienen ahí a Kuyukov y a Shimada, y bueno, entre otros están Moisesson y Teixeira, que son los que introducen, digamos, la monodromía de trenzas para recuperar la versión que da Van Campen del cálculo de este grupo fundamental, ¿no? Y se obtiene, digamos, lo que hoy se conoce como versión moderna de, del grupo fundamental de esa curva. Bien, entonces, ¿cómo vamos a calcular esa representante, ¿no? Una representación muy bonita de este grupo fundamental. Consideren un conjunto de puntos en CN, donde las componentes son distintos 2 a 2, ¿de acuerdo? Bueno, resulta que el grupo fundamental de este conjunto coincide con el conjunto de trenzas puras de n hilos. El conjunto de trenzas puras de n hilos no es más que después de... saben que las trenzas se pueden torcer y doblar, ¿no? Pero, digamos, en su punto final, eh, los puntos Z1, Z2, Zn siguen estando en la misma posición. A eso se le llama trenza puras. ¿De acuerdo? Bien, eso por un lado. Ahora, si en este conjunto yo considero una relación de equivalencia, digamos, tomo 2 puntos ahí y voy a decir que uno de los puntos es, digamos, imagen, ¿no?, de permutaciones, ¿no?, de los índices, ¿sí? Entonces resulta que el cociente de este conjunto con esa clase de equivalencia, que lo voy a anotar como B sub n, resulta que el grupo fundamental de este cociente coincide con el grupo de trenzas de n hilos que conocemos, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ahí como pueden ver, existe una proyección natural entre el B sub n y el B sub n, ¿no? El cual me va a dar naturalmente un recubrimiento topológico de n factorial hojas. Bueno, y en consecuencia lo que tenemos ahí es que ese cociente del grupo de trenzas entre el grupo de trenzas puras coincide con el grupo simétrico de orden n, ¿no?, el grupo de permutaciones. El grupo simétrico de orden n, sí. Bueno, y eso es natural. Aquellos que estudian grupo de trenzas saben que existe un homomorfismo entre el grupo de trenzas y el grupo de permutaciones, ¿no? Y entonces el núcleo de ese homomorfismo es justamente el grupo de trenzas puras. O sea que esto está, digamos, sale natural y gratis. Para los que estudian, digamos, topología, el grupo de trenzas, esto es muy, muy común. Muy bien. Existe una alternativa, una descripción alternativa del grupo de trenzas, que, digamos, es el que me ayuda a obtener lo que yo necesito. Entonces, vamos a considerar como el C de Z sub n o super 1 como el espacio de polinomios mónicos de grado n. ¿De acuerdo? Entonces, naturalmente existe una relación entre ese espacio y el Cn. ¿Sí? O sea, porque, bueno, yo puedo generar este espacio, ¿no? Este espacio lo puedo generar con n, a ver si tengo mónicos de grado n, sí, distintos de las constantes, sí. Entonces, sí, ese es un espacio afín y por tanto lo puedo, digamos, relacionar con el Cn de manera natural.
Entonces, si considero el discriminante, el lugar discriminante, resulta que al CN, si le quito el lugar discriminante, coincide con el cociente que habíamos descrito anteriormente, con este de acá. Eso se tiene. Entonces, esta identificación es el que me permite dar una descripción explícita de cómo son los generadores de este complemento, de CN menos el discriminante. Bien, todo esto que he explicado lo vamos a hacer, digamos, para una curva afín. Entonces, considere, digamos, una curva afín, ¿de acuerdo? C, definida por los ceros de una función analítica que es de grado n y que además está en posición general. Posición general significa que bueno, en posición general significa justamente lo que he puesto allí, ¿no? Que las proyecciones, la proyección de C2, la proyección natural sobre la primera componente, voy a poner acá mejor así, ¿qué significa en posición general? Significa que si tú tienes esta proyección, ¿sí? Las fibras de esa proyección van a ser rectas, ¿sí? Que pasan o por los puntos singulares de la curva o son tangentes. Aquí pues, tenemos que está pasando por los puntos singulares y acá es tangente a la curva. ¿De acuerdo? Eso significa que la curva C esté en posición general, ¿no? Todas las fibras de la proyección vertical contienen a lo más o bien puntos singulares o bien puntos tangentes a la curva. ¿De acuerdo? Muy bien. Bien, ahora supongamos, bueno, calculemos el discriminante de F, ¿no? De la curva. El discriminante va a tener, digamos, ¿qué pasó acá? Perdón. Sí, el discriminante entonces de esa curva va a tener, digamos, supongamos que tenga S puntos, ¿de acuerdo? Ese es el discriminante o el lugar discriminante de F. Vamos a denotar como LK estas fibras que he puesto acá, ¿no? Son las pi al -1, son las de estos puntos que estoy llamando acá punto P. ¿De acuerdo? Y voy a notar como L a la unión de todas esas fibras, ¿no? Que, digamos, contienen al lugar singular de la curva y también a los puntos tangentes, ¿no? Entonces, si yo restringo esta proyección a todo el plano C2 menos el lugar, digamos, la unión de todas esas fibras, ¿no? Junto a la curva, obtengo esta aplicación, ¿no? Estoy restringiendo la proyección vertical a este conjunto. Entonces voy a tener esta aplicación que no es más que una fibración localmente trivial, ¿eh? Es una fibración localmente trivial cuyas fibras son, digamos, isomorfas a C sub n, donde C sub n va a ser justamente C menos n puntos. ¿De acuerdo? Entonces, esta aplicación induce mediante homotopía, ¿no? Esta aplicación de grupos, ¿sí? De grupos entre, a ver, perdón, a ver si entre este grupo, el grupo fundamental de este conjunto y este otro conjunto de acá, ¿no? Bueno, por un lado tengo eso.
Por otro lado, a ver si puedo hacer esto, ahí está. Por otro lado, también de lo que acabo de hacer, tengo una inclusión natural de las fibras de la proyección, ¿no? De la proyección, fibras sobre puntos que no están en el discriminante y el plano menos la curva, unión todas esas fibras que he puesto. O sea, esos puntitos, esas fibras que son especiales, ¿no? Estas de acá son fibras especiales. Son justamente las fibras donde, que contienen a los puntos singulares de la curva o los puntos tangentes. Entonces, esas son especiales. Entonces, yo estoy tomando la C sub NP, las fibras para todo P, que no sean ese tipo de, o sea, que estén por acá, ¿de acuerdo? Eso es. Entonces, con eso te voy a tener estas dos aplicaciones. La inclusión natural y también esta S, ¿sí? De C menos el lugar discriminante hacia C2 menos la curva y esa unión de fibras. Entonces, estas dos aplicaciones inducen naturalmente las aplicaciones de homotopía, ¿no? A partir de, bueno, la primera es la inclusión, la I es la inclusión natural, y la S es una sección de la proyección, ¿no? De la proyección restringida a C2 menos la curva unión esa L, ¿no? Estas dos aplicaciones inducen el I estrella y el S estrella, ¿no? Bueno, naturalmente inducen ese tipo de aplicaciones entre grupos, ¿sí? Entonces, juntando estas dos aplicaciones, el I estrella, el S estrella y este P estrella, lo que conseguimos aquí es una secuencia exacta de grupos, ¿sí? Ahora, este I estrella y S estrella, por construcción, son inyectivas, ¿no? Y además se tiene que el grupo fundamental, ¿no? Este grupo fundamental es un subgrupo normal de este otro, ¿sí? Eso se puede ver fácilmente. Entonces, gracias a esta secuencia exacta y tener esta información, lo que hemos ganado aquí es que el grupo fundamental del complemento de la curva menos esa unión de fibra es el producto semidirecto de estos dos grupos. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, de momento hemos ganado algo, sí es verdad, pero a mí me interesa una representación bien bonita. Entonces, para precisar mejor todo lo anterior, vamos a considerar un conjunto de puntos en C, todos ellos distintos, 2 a 2, y un disco suficientemente grande y cerrado, de tal manera que contenga en su interior a este conjunto I, ¿sí? Entonces, bueno, todo lo que está aquí voy a explicarlo aquí. Imagínense que tienen acá los T sub I, ¿de acuerdo? Voy a poner esto un poco más. Bueno, imagínense que acá tienen T sub I, ¿de acuerdo? Bueno, entonces tienen acá un disco, de tal manera que en el interior del disco está ese conjunto de n puntos distintos. Entonces vamos a tomar un puntito, digamos, en el disco, digamos, voy a poner acá un punto X, ¿de acuerdo? Voy a tomar este punto en el borde de este disco que contiene en su interior a todo I. Y también voy a tomar un pequeño disco acá, lo voy a denotar como D sub I, suficientemente pequeño de tal manera que en D sub I solo esté el T sub I y no aparezca ningún otro elemento de Y, ¿de acuerdo? Y ahora voy a tomar un puntito, digamos, en el borde, vamos a llamarle X sub I tilde, en la frontera de este D sub I,
¿de acuerdo? Y voy a construir este camino, que le voy a llamar eta, ¿de acuerdo? A ver, déjeme ver para seguir la notación anterior. Acá le estoy llamando alfa. Vamos a llamarle este alfa. Alfa sub i va a ser el camino que une X con X tilde, ¿de acuerdo? Y luego voy a tomar, a ver si puedo conseguir acá otro color, aquí. Voy a tomar, uy, este camino en sentido antihorario, que lo voy a denotar como eta de X sub i, D sub i. ¿De acuerdo? Ese eta sub i no es más que la frontera del D sub i, ¿de acuerdo? Y ahora lo que voy a hacer es tomar el gamma, voy a denotar como gamma sub i, voy a anotar como gamma sub i, a ver quién sería el gamma sub i, lo voy a anotar como el alfa sub i a la menos 1, ¿de acuerdo? Por el eta de i de sub i, producto con el alfa sub i. Entonces, como puedes ver, estos alfa sub i, imagínate que por t sub i, ¿no? Por t sub i, el t sub i esté por aquí, ¿de acuerdo? Entonces, por aquí está el x, ¿de acuerdo? Lo que estoy construyendo son estos caminos. De aquí me paro acá y de aquí tomo el borde de un disco, ¿sí? Entonces, como venir acá, le doy vuelta a este punto y luego regreso. Y cierro. Estos son los gamma sub i. Estos son conocidos como los meridianos de T sub i. Entonces vas a tener un meridiano por cada T sub i, ¿de acuerdo? Y bueno, resulta que si tú eliges adecuadamente estos meridianos, este conjunto de meridianos se identifican por conjugación con bases de este grupo fundamental. ¿Sí? Por lo tanto, allí tendría una base de este grupo fundamental. Bueno, resulta que existe, digamos, si tú construyes este tipo de meridianos adecuadamente, ¿sí? De tal manera que el producto de todos ellos me dé un lazo, un camino cerrado, con base el punto X que construí antes, y bueno, que es un lazo, digamos, aquí tú tienes el meridiano, voy a dibujarlo mejor. Creo que tengo un gráfico acá para que se den cuenta mejor. Aquí, ¿sí? Aquí está, miren. Aquí abajo pueden ver cada meridiano. Aquí tienen el alfa 1, el gamma 1, perdón, gamma 2, gamma n, gamma. Entonces, observen que tal como está construido, el producto me va a dar una curva, ¿sí? Que encierra todos los puntos T sub i, ¿sí? Encierra todos esos puntos. Y además, bueno, es homotópica al disco que contiene allí en su interior. ¿Sí? Entonces, a ese tipo de meridianos, con esa propiedad, se le conoce como base geométrica de ese grupo fundamental. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, lo que podemos hacer es elegir bases geométricas de este conjunto, de este grupo y de este otro grupo, de manera tal como se muestra en la figura, ¿no? El de este conjunto es justamente los G sub i que estoy poniendo acá, estos G sub i, y de este conjunto son los gamma, que están acá abajo, estos gamma.
Y ahora el trabajo es ver cómo se relacionan estas dos bases, ¿sí? Entonces, si yo consigo la relación entre esas bases, consigo, digamos, construir digamos, los generadores del grupo fundamental del complemento de una curva, porque recuerden que el producto directo de estos dos es justamente el grupo fundamental del que me interesa, ¿no? Entonces, para conseguir esa relación entre esos generadores, voy por otro camino. Yo ya tengo esta fibración, el ρ, esa fibración que era localmente trivial, era la restricción de la proyección vertical sobre C2 menos L unión C, ¿no? Si yo restringo la proyección vertical, esto es el ρ. El ρ me da una fibración localmente trivial, ¿sí? Y sus fibras eran justamente C menos N puntos, ¿de acuerdo? Entonces, por otro lado, el polinomio, ¿no? El polinomio que define cuyos ceros es justamente la curva que me interesa, induce esta aplicación. Esta aplicación de aquí. Ya bueno, ya hemos visto también que este señor se identifica con el espacio afín de polinomios mónicos de grado n, ¿sí? Entonces, lo que yo tengo aquí es que como este señor es C menos n puntos, entonces este se va a identificar naturalmente con el espacio afín de polinomios mónicos de grado n menos el discriminante de esos polinomios. Y bueno, ya hemos visto antes también que este se identifica con b a la n, ¿no? Que es el cociente, ¿no? De este señor sobre el espacio de trenzas de n, trenzas puras de n hilos, ¿no? Bueno, entonces esta aplicación me induce este F tilde estrella, que es un homomorfismo de grupos, donde esta F sub S es el grupo libre de S generadores. Entonces, esta aplicación es el que se conoce como monodromía de trenzas, ¿no? Y que, bueno, lo que podemos ver aquí es que esta monodromía de trenzas se está identificando, ¿no? El grupo libre de S generadores con el grupo fundamental de justamente voy a escribirlo acá, lo habíamos conseguido ahí antes. Este es el grupo fundamental de C menos el discriminante de F. Entonces está identificando esos dos grupos. Muy bien. Entonces, ahora tomemos las bases geométricas justamente de estos dos grupos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Este de acá es el que hemos trabajado un poco aquí, ¿de acuerdo? Ya sabemos que el producto directo de estos dos es el grupo fundamental de que me interesa, ¿sí? Ahora, la relación que existe entre estas bases es justamente, gracias a lo que hemos hecho antes, es esto de aquí. Y bueno, este elemento está aquí porque este es un grupo normal, lo había dicho antes, es un subgrupo normal. Y por lo tanto, entonces, el grupo fundamental del complemento de la curva unión, todas esas fibras especiales, va a ser justamente en el gráfico se ve, ¿no? Que son estos gamma y estos G sub I, y la relación que hemos conseguido es justamente esto. Profesor, un par de minutos, por favor. Sí, ok, ahora termino. Bien. Muy bien, entonces este factor que aparece aquí es conocido como la factorización de monodromía de trenzas, ¿sí? Que pertenece, digamos, a potencias ésimas de las trenzas. Entonces, esto me permite, digamos, dar una descripción más precisa
de esta relación, ¿no? Que es justamente lo que he puesto aquí. Gracias a esa identificación que hemos hecho antes. Entonces tenemos esto y por lo tanto, usando estas consideraciones, tenemos una descripción exacta del grupo fundamental de complemento que está dado por Artal, Carmona y Cogolludo. Y como consecuencia de esto se tiene el teorema de Van Kampen-Zariski, la versión moderna del grupo fundamental del complemento de una curva. Recuerden que aquí en el teorema tengo el complemento de la curva unión esas fibras, ¿sí? Pero esas fibras, como están en posición general, las podría evitar y eliminando todas esas relaciones, ¿sí? Consigo el colorario, que es el teorema de Van Kampen-Zariski. Entonces, esto me permitió calcular justamente lo que yo quería, ¿no? Que es justamente, aquí está el ejemplo. Esta es la curva que me apareció. Yo quería calcular el grupo fundamental del complemento de esa curva. Uso todas las herramientas que acabo de describir anteriormente y consigo una relación bien bonita, que es la que aparece, la que justamente ven ahí, esas líneas, ¿no? Lo demás como consecuencias son, digamos, relaciones que ya siendo un poco más precisos, usando propiedades de trenzas y etcétera, puedo, digamos, reducir un poco más esta relación, ¿no? Entonces, bueno, aquí he descrito un poco más, lo que no es necesario, es suficiente con esto. Ya reducir un poco la relación entre los generadores, digamos, me permite detallar un poco cómo es la conjugación de los elementos de la base de este grupo fundamental para inducir de alguna manera la clasificación analítica de foliaciones. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, profesor. ¿Tenemos tiempo para una pregunta por ahí? Si Sí, alguien sí. quiere preguntar algo. Déjeme revisar el chat a ver si hay algo. No, parece que no hay preguntas. Pues le agradecemos, profesor, su participación. Uh-huh. Le compartimos aquí de manera virtual su certificado como ponente en el segundo Congreso Internacional de Topología y Afines. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.